Hablando soluciones. Hoy tenemos un tema que nos atañe a todas las mujeres, nos atañe a todos, pero sobre todo a nosotras las mujeres. Y estamos muy contentas, como cada miércoles aquí estamos nosotras, Ángela Merán, tenemos a Davidia y aquí estoy yo, Aura Rodríguez, una servidora. Hoy vamos a estar hablando de los celos, nada más y nada menos que los celos. Hablando soluciones. Si vamos a hacer una especie de conversatorio para que cada una de nosotras pueda ser edificada en este tema tan importante, tan controversial, que ha causado grandes rupturas. Y lo primero que vamos a hacer es ver concepto, vamos a conceptualizar un poco sobre este tema que afecta a la familia y que nos afecta como personas. Así que amárrate ahí los cinturones y vamos a empezar, Ángela, con el tema de los celos. Qué bien que hablamos de los celos. ¿Quién no ha sido víctima de esta emoción, este sentimiento que llamamos celos? Vamos a ver un poquito qué es eso. Los celos son una emoción, un sentimiento intenso, muy intenso. Y vamos a ver cómo la palabra nos habla en algunos lados luego de cómo la palabra lo ve, el tema de los celos. Pero la ciencia nos habla de esto como una reacción emocional cuando estamos sintiendo que algo que entendemos nos pertenece está siendo amenazado. Así es. Cuando algo que entendemos, óyeme, es mío, yo amo, es importante para mí, y yo siento que hay algo que está haciendo una amenaza a esa relación o a ese sentido de pertenencia, hay una reacción emocional que tenemos que puede ser muy intensa. Algo interesante a ver con esto es que la palabra habla de algunas reacciones intensas, algunas emociones intensas, de las cuales nos dice que tengamos cuidado. Una de ellas, y lo mencionamos en una ocasión, es la ira. Así es. Dice, o sea, la ira no es pecado, pero, por ejemplo, nunca nos dice, amen, pero no pequen. O nos dice, no nos dice nunca, quiera a una persona y no peque. Dice, airaos y no pequéis. Así es. Porque las emociones que son muy intensas pueden llevarnos fácilmente a ser presas del enemigo. Así es. Pueden fácilmente convertirse en que estemos en un momento de vulnerabilidad tan grande donde el enemigo puede ganar ventaja. Y los celos son una de ellas. El celo está muy relacionado con una pasión profunda. De hecho, cuando en muchas partes dice y tal persona era muy celoso de tal cosa, significa era apasionado y guardaba con cuidado, y esa es la parte positiva. Los celos pueden ser una muestra de algo positivo. Sí. Era apasionado de algo, lo hacía con celo o lo guardaba con celo. Significa eso, con pasión, con una intención profunda. Ahora, también vemos, y eso probablemente ahora nos va a hablar luego, cómo los celos están asociados también a comportamientos terribles. Hoy en nuestro país vemos lamentablemente una cantidad de situaciones que se dan en las familias. Mujeres que han perdido su vida. De violencia terrible debido a los celos. ¿Por qué? Porque los celos también están alimentados por un temor profundo a perder eso que creemos que es nuestro. Así es. Y cuando los seres humanos actuamos desde el miedo, desde el temor, siempre he dicho, el miedo es un mal consejero. Y cuando entramos en ese estado de temor, podemos tomar decisiones y tener acciones y palabras y hechos de las que luego nos estamos arrepintiendo. Porque estamos causándole daño muchas veces a esa persona que amamos tanto y que entendemos nos pertenece. Así es. Entonces podemos entender que en esas, vamos a decir, relaciones, regularmente vemos un triángulo. Exactamente. Un triángulo donde hay un objeto de deseo. Exactamente. Que yo quiero poseer, que yo quiero controlar. Entonces me siento amenazada. Así es. En ese sentido, por ejemplo, por ti, en este caso, si hay algo que es un objeto común a las dos. Exactamente. Entonces yo me siento amenazada por ti, entonces transfiero ese celo que estoy sintiendo
hacia ti porque de una u otra manera también estoy sintiendo envidia Así es. por lo que veo en ti que Exacto. yo quisiera Ajá. y entonces no puedo conseguir. Sí, perdón, perdón, porque quiero tomarlo en esa misma línea Ajá. que dice Davidia. Justo lo que diferencia los celos Eso de iba la a decir. envidia Exacto. es que la envidia implica a dos personas. Así es. Yo Así puedo es. sentir envidia de alguien, pero Ajá. cuando hay celos hay una Un tercera trío. Hay persona. un tercero Puede ser una involucrado. persona, puede ser también, puede ser algo, porque yo puedo sentir celos hacia mi pareja por la atención y la entrega que le da al trabajo Exacto. o al carro Ajá. o a cualquier objeto, pero hay Exactamente. implica Claro. una tercera persona o cosa para que sea Exactamente. celos. Así Claro, es, qué bueno. Y también sucede muchas veces que, por ejemplo, muchas personas son movidas a celo cuando sienten que Dios tiene un favor especial sobre una persona Claro. específica y Ajá. eso se puede ver. Por ejemplo, cuando una persona siente que hay un favor especial sobre una persona, y ahí vemos el triángulo inmediatamente. Exactamente. Sí. Y las dos personas. Entonces, lo importante que queremos aquí señalar es que cuando nosotros estamos siendo movidos en celo, tienes que analizar, o sea, cuál es el objeto que de una u otra manera tú estás involucrando en la relación, en la situación, para que puedas de una u otra manera parar o cortar el círculo vicioso que se está dando producto Así del es. celo. Porque vamos a ver más adelante que con la conducta, vamos a decir, celotípica, hay muchos elementos involucrados que es importante que lo veamos Claro. para poder detener a tiempo el ciclo, porque vemos que después eso se establece como un comportamiento ya muy establecido en la persona, cuando ya llega a ser tan repetitivo el círculo vicioso que ya la gente entonces no logra salir de la situación. Así es. Pero tenemos que tener mucho cuidado con esto porque definitivamente estos comportamientos nos pueden llevar fácilmente a pecar. Cuando le damos cabida, cuando le damos entrada, cuando abrigamos en nuestro corazón, porque el que te llegue momentáneamente no es imposible que pase, va a pasar. Así es. Si tú amas algo, si tú o alguien y tú sabes o tú sientes que te pertenece o que hay una relación de pacto y de cercanía, sea hijo, sea mamá, sea papá, sea una amiga, sea la pareja, puede darse, ese sentimiento va a llegar, te va a saltar en un momento dado. Ahora, hay que tener mucho cuidado, hay que tener, como decía, cuando habla de la ira, pero te advierte rápidamente, pero no peques. Entonces, lo que está diciendo aquí, lo que tenemos que tomar en cuenta aquí es cuando ese sentimiento de celos te asalta, tienes que tener mucho cuidado porque el pecado puede estar ahí a la puerta. Así es. Puede llevarte fácilmente a pecar. Ese Y es el yo problema. creo que los celos, en los celos hay incitación del enemigo. Claro. Y él se Absolutamente. aprovecha. Y como que vamos nosotros cediendo y nos vamos metiendo a un terreno hondo donde perdemos el control. Así es. Por eso es que nosotros vemos que hay un hombre que estaba tan celoso que perdió el control y hasta llegó a hechos de violencia y hasta le quitó la vida a su familia y se quita la vida a él. Así es. Porque es como si pudiéramos hacer un gráfico, estamos nosotros cercados, ¿verdad? Pero hay un área que está rota y es esa práctica y esa actitud de celos Ajá. que nosotros presentamos, que es pecaminoso, ahorita lo vamos a ver más adelante. Y está rota la cerca y el enemigo se aprovecha para entrar por esa área y viene Así con es. pensamientos. Ahí voy. Por eso es que Obsesivos. vemos cosas que no son. Sí. Y comenzamos nosotros a darle rienda suelta a eso. Claro. Y ahí el enemigo come con su dama. Así es. Y así terminamos mal. es. Sí, algo que tú dijiste y es una de las claves de eso. Y lo hemos hablado en otros programas anteriores, del control de nuestros pensamientos, de la administración, Así es. la mayordomía, de lo que permitimos que entre a nuestra mente y que se quede ahí. Así es. Entonces, el enemigo te va a traer un pensamiento y te va a pintar un panorama que parece muy real. Experto en mentir. Yo he visto, claro, esa es una de sus Sí. especialidades.
Yo he visto relaciones que han terminado, y estoy hablando de cualquier tipo, amistades de años. Ay, Sí. Pareja, que después quizás David va a tocar un poquito esos puntos, pero personas que tenían relaciones de mucho valor, muy sólidas, y un pensamiento se le dio entrada. Así es. Mucha gente dice, algo que se ve mucho en las redes, que la gente pone, y lo cual es muy cierto, que sufrimos mucho más por lo que pensamos que por lo que realmente ocurre. Está ocurriendo. Sí. O sea, nos imaginamos una serie de cosas, y esas imaginaciones, una buena parte de ellas, como tú decías ahora, son alimentadas por el enemigo de nuestra alma, que quiere robarnos felicidad, quiere crearnos situaciones de dolor, quiere crearnos angustia, porque junto con los celos ahí empiezan a desarrollarse una otra serie de emociones y sentimientos Tóxicas. que son sumamente tóxicas y dañinas, y que corroen. Si entendiéramos inclusive el efecto que esto tiene en nuestro cuerpo. Uy, Así sí. es. O sea, él empieza a ganar una serie de ventaja y terreno simplemente porque albergamos un pensamiento y empezamos ahí a alimentarlo y a dejarlo que viva en nosotros con toda libertad y haga muchísimo daño. Así es. Debido a esto. Así es, y tenemos que realmente tener pendiente varias cosas respecto a cómo podemos detectar cuando nos estamos dejando guiar por una conducta celotípica, por celos. A diferentes niveles, como tú muy bien decías, a nivel de las relaciones personales, con mi pareja, ministerial, de trabajo, señores, Esos que celos competitivo, ministeriales el son ambiente fuertes. de trabajo, Ajá. sí, tenemos que ver que hay, por ejemplo, hay etapas. Todo comienza con una comparación o una envidia de la persona, por ejemplo, que yo estoy deseando ser o tener las cualidades o atributos que esa persona tiene, o como llamamos, las bendiciones que esa persona tiene. Comenzamos con eso y vemos que le damos cabida, como muy bien dijiste, Ángela, a ese pensamiento. Entonces yo paso luego a un segundo paso. Yo comienzo a entender, yo comienzo a ver a esa persona con menosprecio, yo comienzo a menospreciar todo lo que esa persona es, todo lo que esa persona hace, cómo se maneja, las cosas que Dios ha entregado en su mano. Y de hecho entiendo que él o ella no es merecedora de tantas cualidades, de tantos atributos, porque realmente estamos manejándonos. Habíamos hablado que el celo y la envidia van muy de la mano, muy de la mano, y por eso es entendible que yo comience también, cuando tengo ese celo hacia esa persona o el objeto que estoy celando en el momento, que es, vamos a decir, compartido con el tercero, pues entonces yo comienzo a manejar esa actitud de menosprecio. Luego vemos que la persona pasa a una tercera etapa, que es la malicia. Ya ahí comienzan las obras perversas y todo el tipo de comportamiento que yo puedo hacer para yo perjudicar a la persona con la que yo estoy teniendo la conducta de desprecio en el momento. Entonces ya yo comienzo con una serie de obras de maldad, y lo vemos mucho, señores, en el ambiente de trabajo, cuando yo pongo zancadillas a mi compañero porque yo quiero la Queriendo promoción, hacerlo quedar mal, ay sí. porque yo quiero la promoción que está en juego. Entonces yo O comienzo, yo quiero el favor que él tiene del jefe. claro, el favor del jefe. Claro. Y por eso el menosprecio, no, ella no es merecedora de ese puesto, soy yo que lo tengo que tener. Estoy celando, estoy ambicionando algo ahí que yo entiendo que esa persona no debería tener, y comienzo con ese tipo de comportamiento, y ahí vemos que prima mucho el egoísmo, y cuando tenemos el egoísmo, entonces pasamos a realmente una actitud perversa de hechos que son, vamos a decir, indetenibles, que cuando le damos cabida, señores, eso se desborda y crece y crece y crece, y por eso vemos los casos, por ejemplo, de personas que se atreven a cosas impensables en un momento determinado. En la conducta de celo hay un control obsesivo por la relación. O sea, la persona quiere controlar, y ese es el próximo paso que vemos, o sea, el próximo ciclo. La persona está en un control de las relaciones, quiere de una u otra manera hacer
que la persona que está celando piense, haga y diga como él quiera, porque en la persona se produce una angustia anticipatoria, ansiosa, Así es. por lo que la persona vaya a hacer o no dejar de hacer. Y Hay que considerar, Davidia también y Ángela, que hay hechos que nos provocan a celos. Claro. Porque ciertamente hay un celo, como tú decías, Ángela, que es cuidado. Y si tú tienes, por ejemplo, una pareja claro, y está pero teniendo hay un actitudes, Claro, actitudes claro. que me están provocando a celos, Claro. es normal que yo Claro. me sienta Claro. con una alerta. Claro. Lo que es anormal es que yo me descontrole. Claro. Y muchas veces no es ni siquiera una actitud que la persona tiene, sino alguien externo Así es que está, también. porque a veces pasa. Mucho la pasa. persona no tiene nada que ver, pero tú estás mirando, tú tienes tu radar prendido y tú dices, pero espérate. Esto no me- Yo Una estoy aproximación mirando como inadecuada. que, ¿verdad? Entonces tú estás viendo la amenaza que a lo mejor Sí. la persona objeto del Eso celo pasa mucho. no tiene ni idea qué está pasando. Sobre todo nosotras las mujeres que tenemos un sexto sentido, un radar adicional. Entonces podemos darnos cuenta. Yo tengo un amigo que él decía algo muy interesante. Él dice, yo con mi esposa hice un trato. Le dice, mira, tú sabes que a mí, yo soy muy, con eso de otras mujeres, muy respetuoso, pongo mis Eso es límites. importante. Pero hay un tipo de mujer que yo tengo una cierta debilidad por ella. Wow. Le dijo, cuando tú veas una mujer con estas características, Wow. que se me está acercando mucho, ojo, porque para mí eso puede ser un peligro. Pero eso es un nivel, Ángela. Y él me contó, me dijo, hubo una ocasión que había una hermana en la iglesia que era ese tipo de Wow. mujer, y yo ni estaba pensando, pero mi esposa de una vez recordó. Wow. Y dice, ella tomó acción para acercarme. Y él dice, no, ella me dice, no te preocupes. Dice, yo me acerqué a ella, marqué territorio, le mostré como quien dice, yo estoy aquí, yo estoy pendiente de lo que me corresponde, de lo mío. De lo mío. Y santo problema, pero fíjate qué interesante, ellos tuvieron ese acuerdo y eso guardó su matrimonio Wow, O sea, qué una importante. en ese sentido. Entonces, Una actitud de bastante madurez. madurez, exactamente. En una relación de pareja, todos aspiramos. Pero Llegar ahí. qué bueno poder tener ese Claro. nivel de comunicación y madurez que Así pues es. diga, mira, este tipo de persona para mí puede ser un peligro en un momento dado, ayúdame con Así esto. es, claro. Vamos a Entonces, cuidarnos. exacto. Entonces, ese tipo de celo que está mirando una amenaza y dice, óyeme, ¿debo hacer algo para proteger lo que amo? Eso es saludable. Y El en problema es cuando se sale de control y ya tú estás tirándole a todo lo que aparece. Y Ahí eso que sí. tú dices debe ser sabiduría y una alerta para nosotras Así como es. mujeres Así es. y mujeres cristianas. Sí. Para tener cuidado en el acercamiento que tenemos hacia personas del sexo opuesto, hacia hombres. Así es. Porque en este tiempo donde se está viviendo como que lo malo es bueno y lo bueno es malo, tenemos nosotros cada vez que comportarnos de manera diáfana, que no solamente sea algo que yo digo, sino también como yo me manejo. Así es. Porque nosotras las mujeres sabemos que los hombres son físicos, están hechos visuales. así y son muy visuales. Así Y es. tenemos que cuidarnos de eso, tenemos que tener cuidado, la manera como me aproximo, la manera como me acerco, Así la es. manera como saludo a un hombre que está casado, Sí, la exacto. manera como soy siendo yo casada. Y Exacto. también tener el cuidado, porque si mi pareja tiene esa debilidad de que es celoso y está trabajando con eso, también yo tengo que cuidarme, Ayudar un poco. ayudar cómo conducirme, eso también es Ajá. importante que lo tengamos Así en cuenta. es. Hablando soluciones. Interesantísimo tema de los celos. ¿Cuánto podemos aprender y cuánto cuando nos sumergimos en la búsqueda de la verdad a través de lo que está revelado en la palabra y lo que la palabra nos enseña, podemos entonces realmente desmontar muchas cosas y muchas informaciones que quizás no nos edifican y que realmente al contrario nos confunden mucho, pero cuando lo hacemos a la luz de la palabra y este tema de los celos, visto de forma bíblica y de todo lo
lo que implica esto, cuánto nos ayuda a precisamente mantenernos enfocados en Dios, que Él es que tiene el control absoluto de nuestras emociones, de nuestros pensamientos. Y cuando esos pensamientos venimos y lo ponemos en las manos del Señor, Él nos ayuda a lidiar con este tema tan difícil de los celos, señores, porque nadie se escapa de los celos. En algún momento estamos celando un hijo, estamos celando una posición, estamos celando a la suegra. A la suegra, no creo. O a la pareja con la suegra. Claro, a la pareja con la suegra. Con la suegra, sí. Son realmente, o sea, podemos celar en cualquier etapa de nuestra vida realmente, y tenemos que eso llevarlo a la luz de la revelación de la palabra, y el Señor ahí va tratando con nosotros todas esas experiencias. Y hay una parte con respecto al ciclo o las etapas que podemos ver y se van dando en la vida de nosotros con respecto a este tema de los celos, y es que es un ciclo destructor, que cuando no reparamos a tiempo sobre la conducta de los celos, entonces vemos consecuencias funestas para nuestras vidas. Ya se incorpora como un estilo de vida. Y la gente incluso no lo ve. Claro. No lo ve. Cuánta infelicidad, ¿eh? Ay, sí. Amargura y frustración. El que vive ahí es terrible. Sí, es contención, pleitos. De todo, ahí vemos de todo. Y un estilo de vida, señores, basado en una conducta de celo. Eso va camino a la destrucción absoluta. Ángela decía muy bien hace unos minutos que la persona, cómo afecta a nivel emocional, a nivel físico de salud, una conducta de celo, vivir en un estado de celo. Y muy bien establecíamos ahorita la diferencia entre un celo sano y un celo que no es sano, que ya se ha desbordado, que es desequilibrado totalmente, señores, porque hay un celo que es desequilibrado, que es lo que hablamos cuando es una conducta celotípica, desbordada. La persona no tiene control, son bombardeos continuos de pensamientos que no paran con respecto a esa persona que estoy celando. Así es. Y eso no tiene control nadie, a menos que la obra del Espíritu Santo que nos regenera, que cambia nuestro pensamiento y nuestro comportamiento, nos ayude a someter eso. Y vamos a ver que hay cómo se manifiestan los celos, en qué tipo de comportamiento o conducta se manifiestan los celos. Ya habíamos hablado de la obsesión, señores. La persona cae en una obsesión que no para. Es muy repetitivo y muy, vamos a decir, no cesa el pensamiento con respecto a la persona que estoy celando. Y si usted ha sentido celo en un momento determinado por su esposo, por un hijo, remóntese a ese momento para que usted para que usted pueda vivir y reexperimentar, señor. El hecho nada más de tú pensarlo, tú reexperimentas lo que es una conducta obsesiva. Vemos que también con los celos vienen las murmuraciones, porque también habíamos hablado del desprecio. Tú comienzas a despreciar muchas veces a esa persona que tú estás celando en cierto sentido, porque es que la persona también, vamos a decir, por ser unas características que tú no tienes, si tú quisieras tener, entonces la forma de tú cómo subsanar eso es desmeritando y realmente murmurando. El sentido de control es algo de lo que, o sea, la conducta que más manifiesta una persona que está siendo dirigida por los celos. Yo quiero controlar qué tú comes, qué no comes, con quién sales, con quién no sales, cómo debes de hablar, cómo debes de ser. Eso es enfermizo totalmente. Así y sobre todo es una conducta intentando proteger lo que yo siento que se me está yendo, que estoy perdiendo. Así es. Porque siento como la ansiedad y la angustia de que eso que estoy celando lo puedo perder en un momento determinado. Y vemos también muchas rivalidades y donde, o sea, con una situación de celo surgen muchísimas rivalidades y conflictos y contiendas y pleitos y se pierde
la tranquilidad, se pierde la paz, se pierde el sentido de bienestar. Porque donde hay rivalidad, donde hay contienda, ¿quién puede vivir tranquilo? ¿Quién puede dormir tranquilo? Vemos muchas veces lo que es el maltrato explícito. Ya ahí vemos situaciones como hemos hablado, maltrato explícito que puede comenzar con pequeñas manifestaciones de violencia que luego van incrementando, y por eso vemos las situaciones ya de las personas, los feminicidios, mujeres que mueren a mano de sus esposos, porque el hombre siente que pierde a la mujer y bueno, una forma de yo controlarla, a muchas veces recurren a ese maltrato. Vemos también las ambiciones egoísta. Cuando hay celos, hay muchas ambiciones egoístas, o sea, está entronado el yo. Claro. O sea, es lo que yo quiero y hago todo lo que tengo que hacer de la manera que lo tenga que hacer, con los medios que necesite para yo mantenerte en mi control, porque está entronado el yo. Y eso lo vemos mucho también en las relaciones que son manejadas por los celos. Ahí, en ese tipo de relaciones así, manejadas por los celos, está toda obra perversa del enemigo, ya lo sabemos, vemos mucha perversidad ahí. Sabemos, Ángela, en el argot de la psicología, que, por ejemplo, una estructura de personalidad narcisista perversa obra de esa manera. Claro. Son personas que intencionalmente crean situaciones para realmente perturbar la mentalidad y la tranquilidad de la persona que quiere que no se vaya, que siente miedo que la va a perder. Y ahí vemos una serie de situaciones que las mujeres que han vivido con personas así saben muy bien de lo que yo le estoy hablando en esta mañana. Y a ti que de una u otra manera sabes y entiendes que este tema tiene que ver contigo, tienes que venir a la luz de la palabra, a la luz de lo que Dios puede tratar contigo en este día, y que tú puedas poner delante de su presencia tu ser, todo tu ser completo, de pies a cabeza, y decirle: Señor, soy incompetente para tratar con esto. Amén. Ayúdame tú en este día, porque así necesito de tu salvación. Y vamos a ver a la luz de la palabra ahora algunos ejemplos que nos van a edificar bastante con respecto a este tema de los celos, porque como dice la Escritura, todo lo que está escrito es para que nos ayude a nosotros. Es para nuestro bien. Es para nuestro bien y para poder entender y nosotros lidiar con esas situaciones que a todos nos tocan siempre. Así es. En el libro de Marcos, capítulo 7, el Señor, conversando con los fariseos, ellos muy puntuales con el rito, interesados en la norma, el Señor le dice y nos dice a nosotros: ustedes no comprenden que no hay nada fuera del hombre que contamine, sino lo que sale de él. Así que, conforme a las Escrituras, esas actitudes causadas por los celos o hasta por una incitación del enemigo o por esos pensamientos que a todos nos van a llegar, nosotros tenemos que aprender a someter esa naturaleza pecaminosa que está en nosotros. Así es. Por eso dice el apóstol Pablo: tenemos que vestirnos del nuevo hombre. Eso me toca a mí, vestirme, ponerme esa ropa de mansedumbre, ponerme la ropa de la llenura del Espíritu, porque eso es lo único que nos va a garantizar que podamos tener una conducta conforme a las Escrituras. Porque los pensamientos nos llegan a todos, pero cuando yo estoy en debilidad, cuando no he sujetado a ese viejo hombre y no lo tengo asfixiado, como nos enseña la Escritura, está ese viejo hombre ahí desbordado. A sus anchas. A sus anchas, así es. Entonces voy a perder el control en esta situación de celos. Y de dentro de mí, ¿qué es lo que va a salir? Lo que dice la Escritura: celos amargos, dice el libro de Santiago. Dice la Biblia: donde hay celos amargos, hay perturbación. Es que uno ve cosas que no están. Exactamente. Es que lo llamaste al celular, el celular se puso en mute, los celulares le pasa de todo en los bolsillos de uno. Pero ya uno está haciendo una película
no me coge el celular porque se fue. Ya yo sé dónde se fue. Y de esa película, ya tú sabes, hacemos una serie. Y cuando llegue esa persona, hay pleitos, hay contienda. Y cuando ya cruzamos ese terreno de pecado, es difícil devolvernos. Claro, porque el enemigo ahora usó tu boca para crear una situación en la mente del otro. Así Y es. una de las cosas que dice, "Pero ¿para qué yo llego a mi casa si lo que me voy a encontrar con esto? Déjame mejor quedarme por ahí". Así es. Y por ahí entonces el enemigo le tiene algo que realmente va a cumplir la profecía que tus labios dijeron, Así mismo es. que es lo Así- que muy a menudo pasa. Y dice el apóstol Pablo en el libro de Primera de Corintios, capítulo 3, verso 3, todavía sois carnales. Ay, ay, ay. Por eso es que entre nosotros está ese lenguaje de decir, ando en la carne o andaba en la carne, porque el apóstol Pablo dice, cuando entre nosotros hay manifestaciones como esas, actitudes de pecado como esas, somos carnales. Entonces no podemos nosotros andar con nuestras palabras o haciendo uso de la palabra de Dios en nuestra boca, pero teniendo actitudes que son carnales. Y nosotras las mujeres tenemos que tener mucho cuidado de lo que nos alimentamos, porque como siempre hablamos, las personas que nos alimentamos de telenovelas, de series, De dramas. de Ay, drama. Dios mío. Las telenovelas están basadas en esos dramas donde hay unos celos, donde hay unas reacciones, y nosotros nos entreteníamos con eso por años. Así es. Por años. Eso programando la mente. Así es. Entonces Daño. nosotros lo tomábamos como una entretención, pero nuestro hombre interior estaba siendo alimentado de toda esa basura. Ay, sí. Y nos decía, si estás celosa, actúa de esta manera Así es. y haz esto. Y Ajá. cuando llegue, hazle saber que tú sabes. y mira, y yo no sé si ustedes se acuerdan, Ay, a ver. que cuando estábamos muchachos, nosotros utilizábamos también el incitar al otro y decíamos... Enchinchar. Esa es la palabra. y decíamos, esta es tu mamá. ¿Tú te acuerdas de eso, Ángela? Esta es tu mamá. Y el otro venía y rompía. Ponía un papelito ahí y el otro venía y lo rompía. ¿Y tú vas a dejar que hagan eso con tu mamá? Y Claro. entonces incitábamos al otro al mal. Y Es eso es lo verdad. que hace el enemigo. Así que es. nos incita a pensar lo malo. Y cuando eso se junta Así es. con esa llama de esa naturaleza ay, ay. pecaminosa que tenemos ahí, el enemigo nos pasa ese fósforo, hay un fuego encendido. Inmediato. Y después es difícil apagarlo y cometemos graves errores. Y nosotros nos desbordamos y hacemos cosas que aunque no lleguemos a un nivel de violencia física, tenemos actitudes que posteriormente nos avergüenzan. Y palabras que Y después no podemos palabras, recoger. Así es. Así. Y damos mal testimonio y nos comportamos no como se espera que nos comportemos de acuerdo a las escrituras. Así que tenemos que tener mucho cuidado porque en nuestro carácter tiene que haber una persona que tiene dominio propio, independientemente de lo que vea. Porque hay hechos que nos provocan a celos, pero tenemos que medirnos, tenemos que medir nuestras palabras. Y mujer, que tú nos estás mirando en este día, si tú estás pasando por una situación donde hay hechos que te provocan a celos, nosotros tenemos que, el primer paso es nosotros ir a la presencia de Amén, Dios así y es. rendir. Mire, nosotras que hemos pasado, todas hemos pasado por situaciones de celos. Ajá. Yo, en mi propia experiencia, yo puedo compararlo como una persona que está siendo desintoxicada de una adicción, que tiembla, que está fuera de control, pero hasta que no nos estabilizamos en la presencia de Dios y nos quitamos ese ropaje de que tengo que decírselo, que tengo que vengarme, que se lo voy a hacer saber, que es mío. No, nuestro es el Señor. Amén. Nosotros no tenemos nada y a Así veces es. tenemos que renunciar a la razón y tenemos que en la presencia de Dios aprender a revestirnos Ay, sí. de la paz que necesitamos, porque en un ambiente de contiendas y turbación todo es turbio Así y la es. reacción que vamos a tener
es pecaminosa. Así mismo Y es. algo importante que quiero puntualizar con respecto a eso que tú decías, Aura, y es que en ese tema de los celos y de tener control sobre nuestro comportamiento, tenemos que ejercitar nuestra voluntad. Así Así es. es. O sea, tenemos que trabajar en que usted revisa el celular de su esposo, yo no lo voy a revisar. Está ejercitando su voluntad. Yo lo persigo para yo saber si se fue con fulana. No, yo no lo voy a Así perseguir. es. Entonces, usted que ha declarado y ha dicho que usted cree en un Dios todopoderoso, que es omnisciente y omnisapiente y que está en todo lugar, usted tiene que descansar en Dios y entregar ese expediente en la mano Así del es. Señor, porque Así es que si es. no, ¿y cómo tiene una mujer paz si vive en una conducta de persecución, de revisión? O sea, no tiene tranquilidad. De hecho, la palabra nos habla en la ley. Había una ley cuando un esposo, por ejemplo, tenía dudas. Ay. Él sospechaba, no tenía prueba, no lo había visto, nada de eso, pero él sospechaba y dice que un espíritu de celo lo tomó. O sea, Eso esa es emoción diabólico. terrible. Fíjese que era lo que hacían. Ellos tenían que venir al sacerdote, traer una ofrenda, y en esa ofrenda se hacía un rito donde Dios mostraba si esos celos eran fundados o no los eran. No lo eran. ¿Qué nos enseña eso? Porque aquello era la ley, pero eso era figura de lo que tenemos hoy. Si tú estás pasando por una situación donde tú estás siendo consumida por esos pensamientos y todas esas películas que te pone el enemigo de lo que Sí. pudiera ser, vete a los pies del Señor es. Ay, sí. y pregunta, Señor, trae claridad, revela lo Así que es. es real, de lo que es mentira. Lo que yo deba saber, tú, Espíritu Santo, me lo puede mostrar y tráelo a los pies del Señor. Y- Así como ocurría en aquel tiempo, el Señor lo hace, créeme, yo conozco muchos ejemplos es. de momentos en que eso ha pasado. Sí. Y hay que esperar. Ay, esa Porque paciencia. En paz. Ahora, esperar en paz es pasar el proceso en la presencia del Señor Amén. hasta que hasta el tiempo que sea necesario, porque Así hay es. personas a las que ese mismo día van a salir de la presencia del Señor libres de ese deseo de proceder y proceder mal, pero hay otras que nos va a tomar días, Ángela. Así, claro. Que nos va a tomar ir varias veces a la Claro, presencia del así Señor, es. porque estamos demasiado Ajá. contaminadas, porque esa Ajá. naturaleza está muy a flote, porque Ay, sí. hay que hacer que esa naturaleza pecaminosa mengue, ese hombre interior mengue. Por eso dice la Escritura, es necesario que yo mengue. Ese yo hay que ponerlo pequeño, dejar de alimentar y hacerlo morir a esa naturaleza pecaminosa. Pero si yo tengo esa naturaleza pecaminosa en sobrepeso, Alimentando a la bestia, como dice una hermana querida. Alimentando a la bestia. si esa bestia está alimentada, ¿qué es lo que va a pasar? Claro. Entonces necesito yo ir a la presencia de Dios. Hermana, tienes que ir a la presencia de Amén. Dios, sin importar los hechos, sin importar las pruebas que tengas. Tienes que ir hasta que tu hombre interior, el hombre espiritual, comience a tomar la rienda de Así esa es. situación que estás viviendo. Nosotros los que tenemos a Cristo, tenemos que ser dirigidos por el hombre espiritual. Amén. No podemos ser dirigidas por las emociones, porque las emociones nos embargan en situaciones como esa y nos traicionan y nos hacen actuar mal. Y ahora quien dirige nuestra vida tiene que ser ese hombre espiritual. Así que este tema es tan interesante, tiene tanta información que podríamos dar, pero es importante que antes de cerrar, cada una de nosotras pueda darle una recomendación o una exhortación a alguien que está pasando por una situación difícil con este tema de los celos. Ángela. Lo primero que te diría, y lo único que te voy a decir ahora cerrando, es que la manera de librarte de los celos es librarte del temor. El temor a perder a eso que tú crees que es tuyo. Cuando tú entregas el temor a la pérdida a los pies del Señor, muy pronto te vas a dar cuenta de que esos pensamientos han perdido poder sobre tu vida. Así es que entrega tus temores al abandono y a la pérdida
al Señor y tú vas a ver cómo tú tienes una vida que no es impactada tan frecuentemente por los celos. Así es, yo te diría que vayas delante de la presencia del Señor, deposita en Él todas tus cargas, tus angustias, tus temores y deja que sea el Espíritu Santo llevándote en Él para que tú puedas lidiar con la situación y que recibas descanso de parte del Señor. Amén. El único que lo puede hacer es Él. Así es. Así es, y en esa presencia de Dios, yo te diría que es el único lugar donde se van a callar todas las voces que son una llama para encender esta mecha de los celos. Y en esa presencia, cuando busques al Señor y vayas a la Escritura va a traer estabilidad a toda tu vida y toda tu ser. Dios bendiga tu vida. Este es tu espacio, Hablando Soluciones, cada miércoles. Queremos volverte a ver nuevamente. Recuerda escribirnos y hacernos tus comentarios. Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana.